Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy vamos a hablar sobre temas que están en manos de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, así que quédese con nosotros porque estará muy interesante, pero antes vamos a poner algunos elementos en contexto. La contribución especial para la seguridad logró en el segundo trimestre del año recaudar un poco más de 80 millones de dólares. Y de ese monto, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 72 votos la distribución de 67.9 millones de dólares para dotar de recursos a las instituciones que combaten la delincuencia y criminalidad en el país. Los diputados decidieron dar 22.2 millones de dólares para la Defensa Nacional, 4 millones para la Fiscalía General de la República, 500.000 dólares para la Procuraduría General de la República, 150.000 dólares para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 41 millones de dólares para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 1 millón para la Academia Nacional de Seguridad Pública y 652.000 dólares para la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. Por el momento, quedan alrededor de 13 millones de dólares sin asignar y de ese dinero el Instituto Nacional de la Juventud solicita a los diputados que les transfieran 8.3 millones de dólares para la ejecución de programas de becas, capacitación y formación académica con los que se pretenden atender 10.710 jóvenes este año. 1.5 millones de dólares sería destinado a equipos de sedes, pagos de viáticos y alimentación. 3 millones para la formación para empleo y 300.000 dólares para becas. Algunos diputados de oposición ponen como objeción a esta solicitud que el dinero recaudado debe ir directamente a instituciones de seguridad. Quien también está solicitando fondos es el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, para que se asignen 30 millones de dólares del préstamo de 350 millones que será otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese dinero, asegura, será invertido en la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva del municipio. En otro tema, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa respaldaron la semana anterior a autorizar al gobierno negociar un préstamo de 86 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el programa de renovación cafetalera de alta productividad sostenible. Con este crédito, son 22.390 caficultores los que podrían acceder a líneas de financiamiento para renovar sus fincas de café. Temas relacionados al trabajo de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa son los que abordaremos hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Saludamos esta mañana a la diputada Yancy Urbina, ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, diputada por el FMLN. Buenos días, Yancy, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por invitarme esta mañana a compartir con usted y con la amable audiencia de estos temas tan importantes para el país que tocan muchos de los ámbitos en los que la población tiene un interés y una preocupación muy legítima. Está bien, comencemos hablando de la recaudación de la colaboración especial que se paga a través de la telefonía para financiar seguridad. La Asamblea Legislativa logra un acuerdo, distribuye 67 millones de un total de 80 millones, se queda, digamos, en el tintero 13 millones pendientes. El INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud, está solicitando 8.3 millones de dólares para financiar los proyectos que ellos están desarrollando, pero hay una discusión que parece que no está dando frutos en la Asamblea. ¿Qué es lo que está pasando con este tema y por qué, digamos, en determinado momento está costando tanto darle los fondos al INJUVE que está solicitando? Esta contribución especial, Manuel, tiene un propósito definido en ley y en eso es proveer recursos a las instituciones que tienen como propósito el combate a la criminalidad, también aquellas instituciones que tienen en sus competencias la rehabilitación de todas aquellas personas que han experimentado, han delinquido, pero que están ya en centros penales y que deben tener también un proceso de rehabilitación, y un tercer componente que es el de prevención. En el ámbito de lo que ha sido asignado en esta ocasión, que son 80, de los 80.9 millones se asignó 67.9, se va dirigido en buena parte a la atención a las instituciones que están directamente vinculadas
al combate al crimen organizado y un componente importante también para rehabilitación. Debo comentarle que para ejemplificar a la ciudadanía, en estos hay 41 millones que fueron asignados a la policía, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. De eso más de 32 millones van a la Policía Nacional Civil. Acá se está designando recursos para el pago de los bonos de más de 23.300 agentes operativos que están directamente vinculados al combate al crimen, a garantizar la seguridad de las personas. Hoy esta contribución está también dando más estabilidad a estas personas, a estos agentes, tanto de policía como también del ejército, como también los supernumerarios de la UTE, de centros penales, porque se está asignando la bonificación para el segundo trimestre y de una vez queda ya garantizado para el tercero y cuarto trimestre del año. Esta es una de las importantes novedades que tiene esta asignación de este periodo. ¿Esto en qué contribuye? Que le da más seguridad a todos esos agentes operativos de que esa contribución, esa bonificación que se va a su salario trimestralmente está garantizado y que eso no va a tener variación y que no va a presentar más retrasos porque ya ha sido asignado para todo el año. Le decía, en ese componente también se asignó una parte importante a la Policía, a la Academia Nacional de Policía, para que pueda contribuir a realizar estos cursos de nivelación y de carrera policial, ¿verdad? De los que van de cabos a sargentos, y hay un proceso que tiende a fortalecer la capacidad de la policía, así como los nuevos cursos que tienen que impulsarse desde la academia. Hay un componente ahí que va dirigido también a rehabilitación. Este componente mayoritariamente está dirigido al programa Yo Cambio. Un componente pequeño, pero va dirigido a la atención a víctimas. Y el componente de Fuerza Armada, que como lo escuchamos en la nota, es más de 22 millones de dólares que va asignado, una parte para los más de 15.000 agentes efectivos del ejército que están destinados a labores de seguridad pública, y un componente importante para el avituallamiento de esta unidad. Como ve en esa descripción rápida que le he realizado, sí, mayoritariamente va dirigido a este componente del programa El Salvador Seguro, que es seguridad. El tema de rehabilitación tiene un componente asignado, que también se está destinando a esa parte para que puedan centros penales un poco más de 4 millones para el programa Yo Cambio, para continuar haciendo estas labores, y queda pendiente una buena parte del componente de prevención, que en este caso es aquello que está dirigido a entidades como el INJUVE, que tiene el programa de Jóvenes con Todo, que ya lleva más de 15.800 jóvenes atendidos, y que tiene una propuesta desde el Consejo Nacional de Seguridad, que es el que autoriza esa distribución previamente en el órgano ejecutivo y que luego va a la Asamblea. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. Hay ciertamente en la discusión la inquietud de diputados que consideran que el total de los recursos debería ir dirigido al combate al crimen, a la delincuencia, y que las labores de prevención no tienen igual ponderación en importancia en la asignación de estos recursos. De hecho, Yancy, cuando escuchábamos las discusiones o el análisis que hacen ustedes en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, encontrábamos eso. Diputados que decían, bueno, miren, esta colaboración especial que se paga o que pagan todos los ciudadanos a través de todos los servicios de telecomunicaciones, se dijo que iba solo para reforzar seguridad pública, y de pronto ellos expresan dudas respecto a los fondos que se le pueden dar a una institución como INJUVE, porque lo que decían es, estos fondos tendrían que venir ya asignados por el Ejecutivo y no se tendrían que sacar de la colaboración especial. Son los argumentos que nosotros hemos escuchado, que han sido expresados en la comisión, pero vemos ahí también que llega Jamie Muñoz y habla y dice de los programas que podrían quedarse en el aire al no tener el financiamiento.
¿Qué punto, digamos, se puede lograr de consenso en un debate como este, donde sí se logra, digamos, decir, bueno, vamos a darle fondos a toda la gente que está trabajando en seguridad pública y distribuimos 67 millones, pero quedan 13 millones todavía en el tintero y una petición de 8.3 millones que hace el INJUVE? Sí, en este componente hay que recordar, Manuel, de que el decreto mismo de creación de la contribución especial ya refleja en su contenido que esta contribución va dirigida a esos 3 componentes que le he mencionado, que es el combate al crimen organizado, a la delincuencia, a la rehabilitación de los privados de libertad ya que están en procesos de cumplimiento de sus condenas, y el componente de prevención. Esto también está incluido en el decreto, o sea que en el decreto de creación de esta contribución ya lo registra, ya lo da por sentado, y es uno de los componentes en los que por eso desde el Consejo Nacional de Seguridad, que es el componente, que es la instancia que inicialmente, repito, ve y aprueba, consensa esta distribución, previo a ser remitido al presidente de la República, quien a su vez luego posteriormente lo remite a la Asamblea, hay esa estimación de que debemos de seguir trabajando en el componente de prevención. En eso creo que legitimado por ley está en el componente de prevención, ahí está contenido, no hay, no habría ninguna ilegalidad al respecto a la asignación de este recurso. ¿Pero qué ven ustedes en el debate, entonces? Hay una asignación en los presupuestos ordinarios para este tipo de programas. Sin embargo, el alcance que tiene la posibilidad de financiarle un financiamiento desde la contribución especial al programa de juventudes es una oportunidad muy alta. Le mencionaba, son más de 15,000 jóvenes que tienen la posibilidad de una oportunidad de beca, una oportunidad de formación técnica, una oportunidad de formación universitaria, una oportunidad de pasantías laborales, es decir, habilitándole las capacidades a los jóvenes para enfrentarse a la vida laboral, a una oportunidad de empleo. Es decir, este es un programa de inversión en la prevención para que muchos de estos jóvenes que están en sus colonias, en sus comunidades, puedan tener opciones alternativas de vida que les permitan no caer en esos caminos del mal. Esta es una labor que contribuye directamente a la seguridad, en la medida en que aseguramos que hay una brecha de jóvenes que van entrando a la vida activa, laboral, estudiantil, de tecnificación, en diferentes áreas de la economía nacional. Entonces, esta parte hay una discusión que no está resuelta aún en la comisión, porque como usted habrá notado, hemos iniciado la discusión sobre a dónde van a ser asignados estos 13 millones, de los cuales hay una propuesta de que 8.4 millones vayan a la inversión en juventud. Hay una parte que no quisiera dejar de mencionar también, Manuel, en este componente de prevención, que es la atención a víctimas, sobre todo a mujeres. Nosotros tenemos en esa propuesta una asignación de recursos para el ISDEMU y también para la Secretaría de Inclusión Social en el componente de atención a víctimas de violencia, que como ustedes, amigos, amigas, pueden conocer a través de todos los medios de comunicación, se ha incrementado. Esto es la violencia dirigida hacia las mujeres, la violencia de género, los feminicidios, sí. Y requiere también una labor de atención muy especial, por lo cual está considerado dentro de esta contribución especial recursos para la atención a víctimas de violencia de las mujeres específicamente. También en ese componente el tema de esta niñez, juventud, no deja de ser un tema relevante, y es la discusión de fondo que hay que tener en el sentido de vamos a hacer una asignación mayoritaria de recursos para la atención a la seguridad directamente, a la rehabilitación, pero el componente de prevención a nuestro juicio merece una atención especial y debemos seguir contribuyendo a que pueda realizar.
Conversamos con la diputada Yancy Urbina, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y estamos hablando de los fondos de la contribución especial que usted paga a través de la telefonía para contribuir pues con la labor de seguridad pública. Y estamos hablando de una distribución que ya se ha hecho una parte, pero queda pendiente otra parte. Yancy, a través de las redes sociales nos preguntan gente de la Policía Nacional Civil, ellos dicen que si usted como presidenta de la Comisión de Hacienda les puede ayudar, porque al parecer hay algunos atrasos en el pago de las bonificaciones correspondientes. Entonces tal vez usted podría intervenir y hacer por lo menos y saber qué es lo que ha pasado con esto, porque obviamente este es un tema que le interesa mucho a la gente de la policía, porque están hablando pues de ese dinero que ellos esperan recibir como bonificaciones, ¿no? Sí, podemos decirle a los 23.300 agentes de la Policía Nacional Civil, a los más de 15.000 efectivos de la Fuerza Armada que también están incluidos en este componente, que esta contribución especial asignó ya esa bonificación el jueves de la semana anterior. Lleva un proceso administrativo, según nos han informado desde el Ministerio de Hacienda, para la asignación de estos recursos. Hay que certificar decreto, eso pasó ya al Ministerio de Hacienda y está en los trámites meramente administrativos, y tenemos entendido por la comunicación pública que ha hecho el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional Civil de que eso va a ser cancelado el día de mañana. Entonces esta bonificación va a ser asignada esta misma semana a las cuentas de todos los que se ven, beneficiados de este bono que les asigna trimestralmente. Y una muy buena noticia a todos ellos: en lo sucesivo esto no va a presentar ninguna demora, dado que esto ya se ha aprobado, como repito, para el segundo trimestre, que es el que le van a cancelar el día de mañana, y queda aprobado para lo que resta del año, es decir, los 2 próximos trimestres. Entonces esto ya demoró un poquito porque la aprobación era para todo el año, pero tenemos esa muy buena noticia de que una vez solventada esta asignación, que eso entendería yo por la información que nos ha hecho llegar también el Ministerio de Hacienda, va a estar siendo cancelado el día de mañana a las cuentas de todas las personas que se ven beneficiadas con este bono, con esta asignación trimestral. Incluye también en ello a todos los efectivos que están destinados a centros penales, que también ahí va una asignación. Entonces, como ve, esa es una de las buenas noticias que podríamos compartir con ellos para el día de mañana. Repito, la asignación para todo el año ya está garantizada. Eso va a dar también mucha estabilidad y seguridad a todos los efectivos que están brindando labores de seguridad pública en el territorio nacional. Volvamos un poco al tema del INJUVE, porque definitivamente, bueno, Jamie Muñoz, que es la directora del INJUVE, ha presentado argumentos ante la Comisión de Hacienda, pero decíamos que hay diputados que dicen, no, miren, o sea, nosotros tenemos dudas respecto a los programas, a su funcionamiento, a los alcances y también a la asignación de fondos a una institución como INJUVE, porque decían ellos que no estaba como en un principio dentro de las que serían beneficiadas con estos fondos, pero usted nos decía que en el componente de prevención, pues ahí va esa parte. Está. Pero ¿qué va a pasar, digamos, con esto? Porque el INJUVE tiene una gran cantidad de compromisos y de gente a la que le está, digamos, asignando fondos. Pero ¿qué va a pasar con la argumentación? ¿Existe, como le repito, o algún punto medio que ustedes puedan lograr con el resto de diputados para decir, bueno, por lo menos vamos a llegar a este acuerdo, que es un acuerdo que no deja, digamos, a los jóvenes sin el respaldo? Entonces, ¿existe ese punto medio, Jens? Creeríamos, Manuel, de que estamos en esa discusión dentro de la comisión y esperamos que podamos tener un acuerdo de esa naturaleza. La directora, la licenciada Jamie Muñoz, fue muy clara en la explicación que llegó a presentar en detalle, yo diría, a la reunión de la Comisión de Hacienda el lunes pasado. Ella abundó en detalles del funcionamiento, quedó con mucha claridad para los diputados, las diputadas, cómo es el mecanismo de trabajo que tiene el INJUVE y también de algunos resultados que ya se están viendo. Debo comentarle que el INJUVE ha recibido ya de contribuciones, de asignaciones previas en esta materia, ha tenido asignaciones, es decir,
En la contribución especial, esta es como la tercera, cuarta que se viene asignando. Debemos de comentar que ya el INJUVE ha recibido en el pasado asignaciones. Entonces esperamos que podamos dar continuidad a estas asignaciones para el INJUVE para que pueda continuar con el programa Jóvenes con Todo. La inversión en juventudes es necesaria, Manuel. La inversión en estos programas que van dirigidos a atender demandas específicas de juventudes es una inversión de país. Debemos verlo así. Este país es mayoritariamente joven. Debemos de asegurar por todas las instancias posibles que pueden tener alternativas viables para su realización, para que puedan desarrollarse en una vida plena, con todos sus derechos, con las posibilidades reales de acceder a la educación, a los programas de formación técnica, a los programas que les permitan hacer una inserción en la vida económica, en la vida social, en la vida productiva de manera óptima. Decirle, estos tipos de programas, nosotros esperamos que podamos tener esa discusión en la comisión. Yo quiero decirle que así como hay posiciones que tienen ese concepto de que la contribución especial debe ir única y exclusivamente a las labores de seguridad estrictamente pública, entonces hay otras opiniones también que tienen esos componentes y van, digamos, dando espacio a incluir a otros. Le pongo un ejemplo, en la asignación de los 67.9 millones tiene un componente 4 millones que van a la Fiscalía. Tiene otro componente que va a Procuraduría General de la República, otro componente que va a la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, esta asignación normalmente considera a muchos agentes institucionales que participan en todo este conjunto de desarrollar la labor de seguridad pública de forma integral. Usted nos decía, bueno, ya antes se le han asignado fondos al INJUVE, pero el panorama en la asamblea y las aritméticas eran totalmente distintas cuando se hacían estas asignaciones. Pero, ¿qué va a pasar hoy, digamos, cuando el FMLN tiene 23 diputados y realmente se le hace difícil lograr, digamos, maniobrar o lograr, digamos, ese punto de acuerdo con el resto de fracciones, porque 23 diputados para lograr un dictamen digamos, favorable en la Comisión de Hacienda y que pase ya en el Pleno está un poco complicado. Hay unas acciones que corresponden netamente a la Asamblea Legislativa, que son toda esta labor de búsqueda de acuerdos, de consensos, para que podamos contribuir a una asignación efectiva, en este caso de la contribución especial, y que puede incluir este componente. Hay otras que corresponden a las acciones sociales que los mismos jóvenes están realizando, y usted se dará cuenta de que también ellos ya han mostrado su opinión, están participando. Ellos también están dialogando con los diputados de los diferentes grupos de parlamentarios. Ellos también están haciendo su labor de información, de incidencia, lo cual es positivo, porque la ciudadanía también puede participar en esta discusión a través de diferentes medios. El diálogo directo con los diputados, con los grupos parlamentarios. Es decir, acá hay una acción que corresponde a la Asamblea, pero también hay otra acción que corresponde a las instituciones y a las organizaciones sociales, a la ciudadanía. Que yo quiero decir en esto, Manuel, de que debemos de dar cabida también a la discusión con la ciudadanía sobre diferentes tipos de temas como este. Mire usted, ahora hemos tenido tanta acción ciudadana, participación ciudadana en temas como lo del agua. Este tema ha motivado mucho la discusión de la ciudadanía. Este tema de qué va a hacer las asignaciones de los recursos hacia inversión en prevención, también es un tema importante donde la ciudadanía puede emitir sus opiniones, donde puede participar. Yo creería que esta es parte de la realidad de la Asamblea Legislativa. Entonces, desde nuestra concepción, no solamente es la discusión que tenemos en ese ámbito, en la que es sumamente necesaria, y esperamos que tengamos acuerdos. Fíjese que esta asamblea también ha empezado, no sé, creo que eso hay algunas muestras durante los 2 meses que lleva de funcionamiento, de lograr acuerdos también aún en temas que han sido
notablemente opuestos. Sí. Y hemos encontrado mecanismos de acuerdo que nos permiten llevar resultados y soluciones a la ciudadanía. La aprobación del préstamo para la construcción del Hospital Rosales, el hospital de la zona norte, es decir, esos son temas que habían demorado 2 años. No había habido un acercamiento de los grupos parlamentarios a ese respecto, pero ese acercamiento se produjo en este periodo también, aún con esas, correlaciones existentes en la Asamblea Legislativa de la que todos somos claros. Pero también acá hay que decirlo, Manuel, hay una responsabilidad de cada grupo parlamentario, de cada partido político frente a la ciudadanía en temas tan esenciales como esto. Una respuesta a la inversión en juventudes es una respuesta que cada grupo parlamentario tiene que también sopesarla. Muy bien, hay otros temas que están pendientes en la Comisión de Hacienda, la ratificación de un crédito por $350 millones, que es para financiar algunas áreas del presupuesto, y sobre esto también hay un elemento adicional. Roberto Dawison, alcalde de Santa Tecla, pedía que de esos 350 millones se le asignaran 30 a la alcaldía para organizar, decía, y para crear o para preparar infraestructura para desarrollar los Juegos Deportivos Centroamericanos 2021. ¿Cómo ven esto ustedes, la ratificación de este crédito, que pues si bien ya está aprobado, ¿no?, pero falta un paso importante que es ratificarlo, y ahí se necesita pues una mayoría calificada, 56. Que son 56 de 84 diputados los que tienen que votar? Sí. ¿Cómo ven ustedes esto y cómo ven también la petición que ha hecho Roberto Dawison? A ver, aclaremos un tema. Los $350 millones de este préstamo de apoyo de la línea que se denomina apoyo presupuestario con el BID es una sustitución de emisión de títulos valores autorizado en el presupuesto general de la Nación 2018. Esto fue aprobado allá en enero de este año. Entonces, ¿qué es lo que está? El 5 de enero para ser exactos. El 5 de enero para ser exactos. Entonces, en su artículo 4 de ese aprobación de ese presupuesto señala que se autoriza al órgano ejecutivo la emisión de $350 millones para títulos valores para completar el presupuesto. Recordemos que ese presupuesto ya fue aprobado allá con 56 votos por ese fondo complementario que fue necesario y que requirió una votación calificada. Entonces, hoy lo que tenemos es la oportunidad como país de sustituir la emisión de títulos valores por un préstamo de apoyo presupuestario. ¿Cuál es la diferencia en esto, Manuel? Un título valores están entre el 7 y 8% de tasa de interés. En el caso del préstamo de apoyo presupuestario es una línea especial del BID cuya tasa de interés ronda el 3.25%. Entonces aquí ve la diferencia en esas tasas. ¿Qué significa eso para el país? Una oportunidad de ahorro. Estamos hablando de alrededor de $15 millones al año que nos ahorraríamos con esta operación como país. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este es un préstamo que no estaría ingresando para ver cuáles asignaciones se pueden realizar o que hayan nuevas necesidades o nuevas intenciones presupuestarias, porque ya está considerado asignado en el presupuesto 2018. Entonces esto es solamente una sustitución. Entonces hemos aclarado ese tema, ¿verdad? Porque nos parece que cualquier otra petición adicional, asignación que de este tipo, como la presentada por el señor alcalde, tendrá que tener otro tratamiento que no es lo de los 350 millones en razón de que estos ya tienen una asignación considerada en el presupuesto del 2018. Esto es corriendo presupuesto 2018. Entonces, dicho sea de paso, Manuel, esta semana hemos estado discutiendo este tema también de los 350 millones en razón de que hay también los tiempos, se van acercando los tiempos para que pueda ser aprobado. De hecho, esto ya ingresó a la Comisión de Hacienda para proceder en el caso de esta discusión que nos permita una aprobación de 56 votos en la Asamblea Legislativa. Este tema lo hemos estado viendo con el señor ministro de Hacienda, con los grupos parlamentarios,
ya hay, este expediente está de nuevo en la Asamblea Legislativa y ahí habrá que hacer toda la gestión que nos permita una aprobación pronta para que el país pueda tener esta oportunidad, porque insisto, solo es operación de sustituir, esto no es deuda nueva, esto es lo que ya ha sido emitido, esa sustitución entre títulos valores y el préstamo de apoyo presupuestario por la misma cantidad, como país nos puede representar un ahorro de alrededor de 15 millones al año. Entonces, esta es la ventaja que tiene esta opción de financiamiento para el país. Bueno, hoy hay sesión plenaria, pero no hay dictamen todavía. Estamos en ello. Manuel, usted conoce las dinámicas de la Asamblea Legislativa, pues estamos en una discusión permanente, hemos estado en un diálogo ahora, esperamos que podamos tener pronto noticias positivas para la ciudadanía y al igual que este tema podamos seguir con las otras inversiones importantes que tiene el país y que es necesario que también lo vayamos avanzando pronto en esta legislatura. Sí, definitivamente que en la Comisión de Hacienda hay muchos temas en este momento que están en debate y los temas inmediatos son la discusión sobre la asignación de los fondos que vienen de la contribución especial, este otro crédito de 350 millones del Banco Centroamericano de Integración, que bueno, mantiene la expectativa respecto, digamos, a lograr un dictamen y como usted decía, me imagino que van a intentar que se apruebe hoy, por ejemplo. Estamos trabajando en esa dirección. De lograr una aprobación pronta. Vamos a seguir dialogando con los grupos parlamentarios a ver qué podemos alcanzar en este día. Hay varias cosas que van en este día en la Asamblea Legislativa muy importantes. Dicho sea de paso, Manuel, este día hay dictamen favorable también para una reforma importantísima a la Ley de Protección al Consumidor que estamos viendo también en la Comisión de Economía. Esta reforma va a fortalecer la capacidad de la Defensoría del Consumidor, pero también de la Ley de Protección al Consumidor en atender el tema de cobro injuriante difamatorio, que es un tema que a las personas afecta mucho, ¿verdad? Las situaciones, cuando las personas están en situaciones de mora y hay un cobro bastante que lesiona, agresivo. También la publicación de información personal, ¿verdad? Que se traduce en cobros públicos que también hacen a través de los periódicos, donde revelan el nombre, la fotografía, los datos personales, ese tipo de manejo. Ahí hay una reforma importante. El uso indebido de la imagen de la mujer también en publicidad es un tema que hemos avanzado en este periodo. Comercio electrónico, hay una serie de disposiciones a fortalecer la Ley de Protección al Consumidor en el tema de comercio electrónico, de tal manera que aquellas personas que hacen adquisiciones por las plataformas electrónicas estén igualmente protegidas que aquellas personas que hacen adquisiciones de manera presencial. Y un componente importante que es fortalecer los marcos sancionatorios de la estimación de tipificaciones claras para infracciones leves que también ya están consideradas van a fortalecer el artículo 42 de la ley. Entonces, en la Asamblea hay varios temas en el ámbito económico, hacendario, que van a ver. Hoy no hemos visto y es un tema que creo que vale la pena también señalar a la ciudadanía desde el ámbito hacendario, es las recientes sentencias de inconstitucionalidad sobre los artículos que reformaron en el Código Tributario del 762, 763, 764, son decretos emitidos por la Asamblea Legislativa. Uno de ellos es el que elimina el impuesto a las operaciones financieras. Sí. Acá va a haber una afectación de más de 86 millones de dólares de hecho, lo dijo a los ingresos del Estado, que es importante. Pero también es importante saber, amigos, amigas, que en esas eliminaciones de esas sentencias se está eliminando la obligación que se había generado para los periódicos para el pago de impuestos sobre la renta del 1%. ¿Qué significa esto? Que todos los periódicos que mayoritariamente emiten publicidad ya no van a tener que pagar nada por esa sentencia que deja por vicio de forma la declara inconstitucional. Y hay otras afectaciones mayores, Manuel, en esas inconstitucionalidades que van a tener un efecto importante
en la recaudación 2019 que están referidas a que, por ejemplo, se lesiona, se disminuye las facultades de la Hacienda Pública, de la Dirección General de Impuestos Internos para las labores de fiscalización, para la persecución de acciones que contribuyen mucho al combate a la evasión, y que solo ese tema debería ser un tema de discusión grande en los medios de comunicación que nos permitiera aclarar a la ciudadanía, porque esas afectaciones de esas eliminaciones de ese decreto 2762, 763, 764 va a tener más de 200 millones de afectaciones en los ingresos para el próximo año. Entonces, este es un tema esencial, ¿verdad? Esto la Asamblea tendrá que analizar también, nosotros en la Comisión de Hacienda, estas resoluciones, porque van a directamente a esa afectación al fisco. Y un tema es que es el motivo que invocó la sala, y yo les invito a que lean esa sentencia, es vicios de forma, es decir, que no habían tenido suficiente tiempo los diputados para la discusión de este tema. Entonces, son decretos emitidos 2014, que ha demorado todo este periodo. La sentencia fue emitida en las últimas semanas, y es importante que la ciudadanía también conozca esto, porque estas medidas de este tipo de sentencias de inconstitucionalidades, que son una de una serie que hemos tenido en los últimos años, indudablemente tienen una afectación grande en la capacidad del Estado de la recaudación, a la cual también hemos estado trabajando en el sentido como país de lograr una mayor estabilidad fiscal. Muy bien, Yancy Urbina, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Llegamos al final del espacio de la entrevista. Le agradecemos, diputada, que ha venido a hablar con nosotros de estos temas que están ahí en las agendas. A veces los temas de la Comisión de Hacienda son un tanto densos, pero tratamos de abordarlo, digamos, a fin de que quede claro todo lo que está ocurriendo en esa Comisión de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Manuel. Le agradezco mucho la invitación. Yo creo que este tema de la hacienda pública es tan importante para el país que todos los ciudadanos, las ciudadanas, deberíamos de estar más pendientes de lo que acontece, porque a veces vemos solamente los efectos, y este tipo de hechos generadores, como el último que me referí, de cómo afecta las sentencias que lesionan la capacidad del ingreso público, son temas que debemos discutir como país también, para que podamos tomar las medidas que nos permitan asegurar que nuestro país va gradualmente saliendo de estos déficits fiscales que tanto han dado que hablar en los últimos años. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le agradecemos a ustedes como siempre su sintonía y les pedimos que sigan acompañándonos, porque tenemos más información en la sala de Noticiero Hechos.